Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos desde Lucena de Córdoba, Centro Apostólico Cristo Viene de Lucena. Y esperamos que esta reflexión, esta prédica, les bendiga. Y también, si es de bendición para ti, compártela con otras personas. Estaba pensando ahí cuando estaba ahora orando de que a veces, digamos, no tenemos una claridad bien clara acerca de lo que es la vida en Cristo, a lo que es seguir a Cristo. Y yo lo estaba comparando con el estudio, ¿sí? Hay personas que, digamos, tratan de llegar con cierto esfuerzo a la ESO. Otros no alcanzan a llegar a la ESO. Y otros ya hacen un ciclo formativo medio y paramos ahí. Otros van a un ciclo formativo superior o el bachillerato. Otros hacen unos cursos especializados, unos ciclos formativos especializados. Y otros llegan a la universidad y terminan su carrera. Y otros aún después de terminar su carrera universitaria hacen posgrados. De acuerdo, aunque aquí en España se nota menos que en Latinoamérica, de acuerdo a sus estudios, aspira a tener un mejor trabajo, ¿sí? Yo cuando estaba en la carpintería me daba mucha tristeza ver cómo las niñas no querían estudiar y pasaban sus días ahí lijando y lijando palos y lijando palos para ganarse un sueldo mucho menor de 1.000 euros. A medida que las personas estudian, tienen conocimientos, tienen avances, pueden aspirar a tener un mejor nivel de vida. ¿A que sí? ¿A que sí, no? Un mejor nivel de vida. Si la persona que no ha estudiado, pues eso. Hace 20 años en España no era así, porque había mucho trabajo, pero hoy las cosas han cambiado y ya a medida que tú tengas más estudio, puedes aspirar a mejores condiciones de vida. Y en el mundo, ahora, antes de eso, cada uno determina hasta dónde quiere llegar. Pues mi eso y ya está. Yo esto. Y eso nadie, o sea, cada uno se determina y se decide. En los caminos de Dios es algo muy parecido, no estoy diciendo igual, muy parecido. Hay personas que se conforman con venir cada 8 días a la iglesia y sentarse en una banquetica y adiós y volver a los 8 días. Pero hay personas que entienden el llamado de Dios y dicen, uy, Dios tiene un plan y un proyecto para mí. Entonces se esfuerzan y empiezan a esforzarse. Dice, no, si Dios tiene un llamado, si yo tengo que cuidar mi salvación, entonces yo ya tengo que orar. Y ya tengo que ayunar. Y ya tengo que congregarme. Y ya tengo que someterme a los pastores. Y yo tengo que someterme a Dios. Y empiezan a crecer en el ámbito espiritual. Y hay otras personas que Dios le da un llamado o un ministerio especial y empiezan a desarrollar su vida en ese ministerio. Entonces ya resulta que me dio el ministerio de alabanza, tengo que prepararme para la alabanza. Me dio el ministerio de pastorado, tengo que prepararme para ese pastorado. Me dio el ministerio de estar de enseñanza en la iglesia, entonces yo me voy preparando. Ahora, eso, mira, a las personas dice la palabra que a los que menos se les da, menos se les exige. A los que más les da Dios, más se les exige. A los que menos les da Dios, menos se les exige y menos paga tienen. ¿Qué está diciendo, pastor? La bendición de Dios tiene mucho que ver con el compromiso y la obediencia que uno tiene con el Señor. Ahora, la bendición de Dios hace que nosotros cuidemos nuestra salvación, porque esta es una carrera larga, que termina con la salvación o ir eternamente al infierno. Hasta ahí termina, esa es la carrera de los cristianos. A los que no creen, también tienen la misma carrera.
O van eternamente con Cristo o van al infierno. Los que no creen y los que creen también. Esa es la. Entonces, dentro de este caminar diario con el Señor, Dios nos va exigiendo y nos va pasando por procesos. Para tú pasarte, para hacer su eso tiene que sacrificarse. Para tú ir a la universidad tiene que sacrificarse. Para sacar un FP tiene que sacrificarse, tiene que estudiar, tiene que eso. ¿Sí? Para hacer un curso de cocina tiene que estudiarse, tiene que sacrificarse. Para todo, para todo. Si no hay sacrificio, no hay galardón. No hay galardón. Y lo mismo en el reino de los cielos. Si no hay sacrificio, no hay galardón. Yendo un poquito más, dice la palabra que a nosotros el Señor nos dará unas coronas. De acuerdo al esfuerzo y de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en la tierra. Y me acuerdo de un testimonio de un preso, de un asesino en serie, que le condenaron a la muerte. ¿Sí? Y poco antes, unos días antes de morir, se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor unos 8 días antes de morir, antes de ejecutar la pena capital. Todo el mundo pensaba que este hombre se iba a ser el hombre más feliz del mundo porque recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador y recibió el Espíritu Santo en su corazón. Y dice el testimonio que este hombre no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar. Hombre, pero ¿por qué? Si usted hace, dice, no, es que me duele que voy a llegar al cielo con las manos vacías. Voy a llegar sin nada. Y eso es lo que pasa a veces. Nosotros necesitamos esforzarnos primeramente como humanos para, si nosotros seguimos a Cristo, hay bendición. Pero ahí no es el esfuerzo es que nosotros, si nosotros nos esforzamos y somos obedientes y tratamos de hacer las cosas, el Señor va a ir bendiciendo nuestra vida con los dones del Espíritu Santo. ¿Oh? ¿Qué saco con tener el bolsillo lleno si no tengo paz? ¿Qué saco con tener el mejor matrimonio si ando con miedos y temores? Los tengo aquí. Los tengo aquí. Esto ya es una idea que salió de leer de las oraciones del día. Dice, los frutos del Espíritu Santo es amor. ¿Qué saco con ser la persona más adinerada si no tengo amor y no tengo quien me dé amor? ¿Qué saco con vivir muy bien si no tengo ni paciencia? Me ando peleando con todo el mundo. ¿Qué hago con tener buena vida si no tengo gozo? Estoy lleno de tristeza y de amargura. ¿Qué hago si no soy amable con las personas? Me peleo con el primero que se me aparece. ¿Qué hago si yo ando humillando a las personas? No soy humilde y ando mostrando a las personas que yo soy el más importante. ¿Qué hago con tener una buena familia si no tengo paz? Tengo mucho dinero, pero si no tengo paz. ¿Qué hago si no soy bueno? ¿Y qué hago si yo soy el mejor, pero no tengo el dominio propio? Me ando peleando con el primero que aparezca, con mi vecino, con el no vecino y con todas las personas. Entonces, eso es lo que nos da Dios, los frutos del Espíritu Santo, y nos da los frutos del Espíritu Santo para que los demás vean que nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, esa es la vida en Cristo. La vida en Cristo no es que estoy al lado del pastor y el pastor me quiere mucho y me siento bien con el pastor. La vida en Cristo no es que aquí vengo y me abrazo con todos los hermanos y los hermanos me quieren mucho. Ay, que como usted no hay ninguno. La vida en Cristo es cuando Cristo se siente honrado por nosotros como hijos. Esa es la verdadera vida en Cristo. Lo demás es religión. Lo demás es otra cosa. Cuando yo realmente digo, uy, le he fallado al Señor y voy a su presencia y le pido perdón.
y me siento limpio y acepto. Esa es la vida en Cristo. Ahora, a veces nosotros nos detenemos solamente en las bendiciones, en las añadiduras. Dice, buscar primeramente el reino y todo será añadido. Pero las añadiduras no es la vida en Cristo. Las añadiduras no es el cristianismo. Las añadiduras es lo que Dios nos da para poder llevar este camino al cielo. Porque el camino nuestro va al cielo. ¿Sí? Al cielo. Si yo me desvío para izquierda, llego al purgatorio y no lo encuentro, entonces llego al infierno. Porque el purgatorio no existe. ¿Sí? Porque me lo han dicho que existía el purgatorio y resulta que cuando llego el GPS me manda al purgatorio y ya no hay purgatorio, sino me voy al infierno. Y por este lado me importa nada y llego al infierno. Porque la Biblia dice que hay un solo camino al Dios, al cielo, es Jesucristo. Yo soy el camino. Así dice el Señor, yo soy el camino. No es el santo, no es la virgen, no es un buen trabajo, no es darle comer a los pobres, no es vestir bien, no es estar bien con todos los hermanos de la iglesia, no es. El único camino al cielo es Jesucristo. Yo soy el camino, dice él, no lo digo yo, lo dice la palabra, yo soy el camino. Y entonces, dentro de esas circunstancias, dentro de esas situaciones, Jesucristo vino a morir por todos, por toda la humanidad. Póngame 1 Timoteo 1:15, por favor. 1 Timoteo. Dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra es fiel, es verdadera y es digna y tiene que ser recibida por todos nosotros. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Acá vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Sí? Y él dice, Pablo, que él es el primero. ¿Sí? Pero esa es la palabra. Jesucristo murió y pasó sus cosas allá y todo eso para salvar a los pecadores, o sea, a toda la humanidad. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Jesucristo, es que me acuerdo de un chiste ahora, perdón, y sí, cuando yo les comentaba a mis compañeros de trabajo que Dios estaba en todas partes. ¿Seguro que Dios está en todas partes? Sí. ¿Y Dios está en la Plaza Nueva? Claro que sí. ¿Y Dios está aquí en Lucena? Sí. ¿Y en el barrio La Lata? Sí, claro. ¿Y Dios está en el huerto de mi abuela? Pues claro, Dios está en el huerto de mi abuela. Y me dice, usted es un mentiroso porque mi abuela no tiene huerto. ¿Sí? Entonces, eso lo decían ellos pues para sacarle a uno el mal genio, bueno, para provocarlo, pero lo cierto es que Jesucristo vino a salvar a todos, a los buenos, a los malos, a los que se portan bien, a los que se portan mal, a los que no quieren entender, a los que quieren entender. Jesucristo murió en la cruz para salvar ¿a quién? A los pecadores. O sea, a los santos, no, a los que no hacen, a los que estamos bien como yo, no, a los pecadores, ¿sí? Pero hay una cosa que es importante entender. O sea, la Biblia es un contexto general y dice, la Biblia ama a Jesucristo ama a los pecadores. Claro que sí, pero a los pecadores arrepentidos. ¿Por qué? Porque dice la palabra, cuando empiezas tú a leer la Biblia, y dice, vino Juan el Bautista y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después apareció Jesús y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. No, pero si Dios es bueno, sí, Dios es muy bueno. Por eso mandó a Jesucristo morir en la cruz, para que tú lo siguieras y se arrepintiera.
Amén. Dentro de esas circunstancias, si nosotros tenemos que entender que nosotros como cristianos que somos, aquí todos son cristianos, sí, gloria a Dios. Los que me escuchan son cristianos, gloria a Dios. Dice que mi testimonio, mi manera de vivir debe mostrar que yo soy hijo de Dios. En todo sitio debemos demostrar en todo sitio y en todo lugar que yo soy hijo de Dios. Y yo debo comportarme en todo sitio y en todo lugar como hijo de Dios. Amén. Y ahora, ¿por qué decía yo al principio que esto es como una carrera de estudiantil? Porque creo que lo hablaba Cristian, ¿sí? Decía, el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué? Porque está esperando la promesa de la segunda venida, ¿sí? El Señor, ¿por qué retarda la segunda venida? Porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios está esperando que proceda el arrepentimiento, aún en circunstancias tan difíciles que está viviendo el mundo y que prácticamente todas las señales son cumplidas y que Israel, que es el reloj del Señor, está siendo acosada por sus enemigos. Está diciendo que Él, a pesar de todo, retarda su promesa para que las personas vengan al arrepentimiento. Entonces, el mensaje de hoy, allá afuera y fuera de Lucena y fuera, hay personas que necesitan entender que tienen que arrepentirse. Y hay muchas personas que no saben cómo arrepentirse. Y hay muchas personas que tienen su confianza en los santos. Hay muchas personas que tienen su confianza en el dinero. Hay muchas personas que tienen su confianza en su esposa o en su esposo, en su trabajo, etcétera, etcétera. O si no, cuando hay desesperación, buscan salidas equivocadas en el alcohol, en las drogas, en las maquinitas, en todo. Pero, ¿por qué? Nosotros tenemos que empezar a entender que esas personas que están perdidas allá afuera, por esas personas murió Cristo. Por esas personas murió Cristo. Y entonces, Mateo 9:36, una de las cosas que a mí me enseñaron, que a mí me explicaron y que me metieron aquí y aquí y aquí y en todas partes de mi cuerpo, alma y espíritu es que nosotros no está en los frutos del espíritu. Pero nosotros tenemos que tener compasión de las almas que se pierden diariamente. ¿Me ha escuchado? Compasión de las almas que se pierden diariamente. ¿Qué es compasión? O sea, el fruto, el amor a las personas hace que yo tenga compasión. Compasión es, me da cierto latido, cierta tristeza, cierto dolor que la persona se esté perdiendo. Dice que había un hombre que lo habían golpeado y que pasó un sacerdote y pasó de él, que pasó un levita y pasó de él, que pasó fulanito y pasó de él, y el hombre estaba ahí golpeado y chorreando sangre y todo, pero pasó un samaritano, le limpió las heridas, lo montó en su caballo y lo llevó a la posada y lo atendió y pagó el tiempo que iba a estar ahí. Dice que eso tuvo que compasión, porque el hombre podía haber morido ahí o haber muerto o haber pasado situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, al tener compasión, nos lleva a pensar que hay que hacer algo para que esas personas no vayan al infierno. Tenemos que hacer algo. Mira, se la voy a poner más fácil. ¿Ustedes creen que si yo me quedo en mi casa con mi esposa,
comiendo, durmiendo, pasándola bien, viendo televisión, sin hacerle mal a nadie, orando, clamando y hablando. ¿Voy a ser salvo? Sí, sí, porque yo cumplo con ciertos parámetros y he hecho ya, digamos, cosas. Pero lo que nos lleva a meternos en este tema del pastorado, a sufrir en este tema del pastorado, ¿sí? Es el amor que Dios ha puesto en nosotros. Y ese amor que Dios ha puesto en nosotros nos lleva a tener compasión por las almas que se pierden. Y a ti también Dios ha puesto, porque no es solo para el pastor, a ti, para ti Dios ha puesto ese amor para que tenga compasión por las almas que se pierden y no nos quedemos allá tranquilitos, sino nosotros tenemos que movernos para que haya salvación. A ver, Cristo vino y pasó un problemón gordo y dijo, yo voy a morir por la humanidad, pero necesito hombres y mujeres que me ayuden en ese tema. Yo no puedo ir a evangelizar porque yo estoy allá. Para esto he puesto a los hombres y a las mujeres en la tierra para que llevemos buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Entonces, dice en Mateo 9, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús sentía compasión por las ovejas que estaban dispersas, como si no tuvieran pastor. Y dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay mucha necesidad de llevar la palabra y hay pocas personas comprometidas con llevar la palabra. Y dice, pedirle al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Y aquí hoy están los obreros. Y aquí estamos los obreros. Tenemos que asumir esa tarea, misión, visión o carga o lo que sea. Lo que quiera. O Sion, que lo puede llamar como quiera, pero nosotros tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios. ¿A quiénes? ¿A los hermanos de la iglesia? No, a los perdidos. Amén, sí, Señor. Y entonces, pastor, es que usted me habla mucho de Biblia. Vamos a Marcos 16:15. La Biblia dice que usted, Dios le ha dado un mandato. Un mandato es que te mando que te esfuerces, que te mando, y dice el mandato que es, y les dijo, id, vayan, tienen que ir, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la responsabilidad tan grande que a veces no entendemos, ¿sí? No, pues el que creyere y fuera bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Si nosotros no le llevamos esa palabra, dice que las personas van a creer si nosotros le llevamos la palabra. Y se van a bautizar si nosotros le llevamos la palabra. Y no se van a bautizar si nosotros no le llevamos la palabra. Entonces está diciendo que nosotros tenemos esa responsabilidad para que las personas crean y se bauticen y sean salvos. Porque el que no crea y no se bautice será condenado, dice la palabra. Entonces, dice que el Señor nos ha dado a nosotros una gran comisión. Mateo 4:18. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros a veces leemos la Biblia. Qué bonito, qué misión.
pero a veces no entendemos la profundidad de lo que Dios nos está pidiendo y nos está diciendo y nos está llamando. Dice en Mateo 4:18 que dice, Jesús iba andando junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, venid en pos de mí y te haré pescadores de hombres. Nosotros tenemos esa misión. Ahora, si tú quieres pescar con anzuelo, pesca con anzuelo. Si tú quieres pescar con tarraya, pesca con tarraya. Si tú quieres pescar con red grande, pesca con red grande. Pero Dios nos llama a ser pescadores, ¿sí? A mí no me gusta el mar, no importa, sea pescador, pesca en el río, pesca en los lagos, pero tenemos que ser pescadores de hombres. Cuando el Señor llamó a Simón Pedro y llamó a Andrés, ellos que dijeron, no Señor, estamos ocupados, ¿sabe qué tengo que llevar? Yo siempre digo, tengo que ir a Mercadona, Señor, y tengo que ir a Carrefour, Señor, y es que mi niño, y es que no sé qué. ¿Qué hizo Andrés y qué hizo Simón? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué hicieron? Dejaron su trabajo. Ellos vivían de la pesca. Dice que instante siguieron a Jesús porque Jesús los convirtió en pescadores de hombres. Dice en otra parte, no lo voy a poner ahí, dice que Pablo decía, pues si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Y dice Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de nosotros, diga, ay de mí, ay de mí, ay de mí si yo no anunciare el evangelio. Ay de mí, ay de mí. Denle un aplauso al Señor por eso. Mateo 16:20. No se trata de emociones. No se trata de hablar. No se trata porque es que cuando el pastor habla, como el pastor emociona a toda la gente y todos aplaudan y todo dice gloria a Dios y aleluya. Se trata de tomar decisiones y ponerlas en práctica. Vuelvo y les repito, tomar decisiones y ponerlas en práctica. Dice en Mateo 16:20 que ellos saliendo predicaron, ¿en dónde? En todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Qué pasa? Una de las, ¿cómo se llama, pastora? Las estructuras, lo que me dijiste esta mañana. Una de las fortalezas que pone el enemigo en nuestras vidas es, yo no puedo hablar. Es que yo no sé de Biblia, es que a mí me da vergüenza, es que yo no puedo. Eso dejémoselo para el pastor, dejémoselo para el hermano tal que él sí tiene. Entonces dice, nosotros tenemos que derribar todas esas fortalezas, todos esos argumentos, todos esos muros para poder ir a llevar la palabra. Cada uno como pueda. Y dice, hay algo que le comentaba a los hermanos en el estudio el miércoles, creo que era, en el estudio el viernes. A veces nosotros decimos, yo para evangelizar es que no puedo. Quiero hablar de Jesús, es que me da corte. Quiero hablar, no, mejor dejemos, yo sigo mejor aquí barriendo la iglesia y cantando y congregándome. Dice que había una chica, decía mi líder, que había una chica que estaba en silla de ruedas y todos pensaban que todos podían ir a predicar el evangelio, que podían ir a llevar, pero esa pobre que iba a poder salir si vivía en un primer piso. ¿Qué iba a poder hacer esta muchacha? Entonces, Dios había tocado su corazón
Y ella había visto la necesidad de llevar el evangelio. Entonces podía tener toda la disculpa. Yo estoy inválida, tengo una silla de ruedas, no puedo. ¿Qué hacía ella? Escribía en su ordenador citas bíblicas. Escribía en su ordenador, Dios te ama. Le mandaba la señal a la impresora y salía el pedacito de texto y le cortaba, Cristo te ama, Cristo te ama. Y se hacía en la ventana y a la persona que iba pasando le decía, Cristo te ama, y le mandaba la cita bíblica. Cristo te ama, y le mandaba la cita bíblica. Y les bendecía, y algunos se paraban y hablaban con ella. Si ella lo hacía, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Y dice que ellos salieron y ayudándoles el Señor siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda a llevar su palabra. Y dice que el Señor confirmaba con las señales que le seguían. Mira, cuando tú hables con alguien y esa persona dice, uy, estoy sintiendo una paz. Esas son señales. Cuando esa persona empieza a llorar un poquito, esos son señales. Si usted le habla sin el Espíritu Santo, esas señales no aparecen. Pero cuando tú le hablas con el Espíritu Santo, esas señales aparecen. Y si tú de pronto oras por una persona y es sanada, esas son señales. ¿A que sí, Samara? Y si nosotros le hablamos a una persona y le damos una consejería, una orientación y su vida cambia, esas son señales. Y nosotros queremos que el Señor nos dé más señales, sanidades, milagros, liberaciones. Pero mientras llegan esas señales a su vida, empiece a trabajar para que el Señor le dé pequeñas señales. Este es un proceso de pequeño a pequeño, pequeño a más grande, a más grande. Y entonces dice que el Señor respaldaba. Háganse una pregunta. Hace 2000 años el Señor se fue y quedaron unos discípulos. Y fue creciendo el cristianismo. Pero así como fue creciendo, empezó el emperador Nerón a matarlos. Y hoy, en el año 2023, los cristianos se cuentan por millones y millones en el mundo. Porque esos que estuvieron allí, 50, 100, 200, 300, no cesaron de predicar el evangelio. Y esa es la labor nuestra. Esa es la labor nuestra. La labor nuestra es que tenemos que compartir el evangelio. De una forma, de otra. Dígale, Señor, ¿cómo quiere que yo comparte el evangelio? Y vuelvo un poquitico atrás. Las personas allá afuera se están muriendo. Se están yendo al infierno. Las personas allá afuera están muriendo en depresión. Las personas allá afuera están llenas de enfermedades. Las personas allá afuera han perdido la esperanza. Y el Señor te ha escogido a ti y a mí para que le llevemos una palabra de esperanza, una palabra de fuerza y de fortaleza. ¿Qué día le regalaba un libro a una muchacha? Lo recibió y se puso contenta. Y ya el Espíritu Santo hará el resto. No más con entregarle un volante, ya estás evangelizando. Si tú te detienes a hablar con la persona que está cuidando, ya estás evangelizando. Si tú te detienes a hablar con su compañera que está pasando de estudio, que está pasando dificultades, ya estás evangelizando. Si tú hablas con tu vecino, sí. Si tú solamente decirle, Dios hizo esto conmigo y puede hacerlo contigo. Dios ha hecho esto conmigo y puede hacerlo contigo. Entonces, hermanos, esa es la palabra de hoy. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé compasión por las almas que se están perdiendo. Y tenemos
como decía Jessica, poner mi visión dentro del Evangelio. Una cosa es mi visión y otra cosa es la visión sin Dios. Y mi visión tiene que ir ligada a la visión de Dios, que es, ¿para qué vino? Para salvar a los pecadores. Para que nadie se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso vino Jesús. Y nosotros somos los instrumentos que Dios ha determinado para que llevemos su palabra y le mostremos a las personas el Cristo que murió para salvación y vida eterna, pero que hoy está vivo, resucitó y está vivo, y que irá con nosotros respaldando todo lo que hagamos con sanidades, milagros y liberación. Amén. Póngase en pie, cierra sus ojos.